Arranqué. Te perdiste lo bueno. Muy Ya bien, estoy muy en bien. Facebook. Vamos ya a dar inicio. Como siempre, es un gusto, hermanos, recibirles acá. Te perdiste. Bueno, voy a tomarme la libertad de silenciarlo. Damos la bienvenida a quienes están ingresando, como mi hermana Luz Yáñez. ¿Qué tal, hermana? Bienvenida. Gusto de saludarte. Salúdame a la familia. Buenas noches, ya en su nombre. Buenas noches, hermanos. ¿Qué tal, hermanita? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien por acá, gracias a Dios. Qué bueno, hermana. Tengo un problema con mi computadora. Si usted Sí, con la cámara. ven allí, algo pasa con mi computadora que no he podido solucionarla. Pero En la cámara, hermano. es la cámara. Gracias, hermanita. Fantástico. Bueno, vamos a, decía yo, a silenciarlos para ya comenzar nuestra reunión. Estoy dando inicio a algunos hermanos que están ingresando a plataforma y como siempre mencionaba el gusto que tenemos de contar con ustedes cada tarde. Nos juntamos entre las 8 y las 9. Doy la bienvenida a mi hermana Marta, que también está haciendo ingreso a plataforma, y también mi hermana Mistala. Aquí estamos entonces ya listos para comenzar. Hoy nos presentará la lección mi hermano Oscar Rivadeneira. El título ya llamativo, Un reino dividido contra sí. Y vamos a ver de qué se trata aquello. Así que vamos a orar para encomendar nuestro servicio en la presencia de nuestro Dios. Estoy ingresando algunos hermanos. Hermano Eleazar, bienvenido. Por ahí viene mi hermano Eleazar y también viene ingresando mi hermana Doris. Así que tomaremos un tiempo para que podamos ya estar orando al Señor. Recuerden que cada tarde estamos entre las 8 y las 9 por acá, comenzando cada tarde un nuevo estudio. Y gracias a los hermanos que... Hermana Beatriz Bermúdez, buenas tardes. Bienvenidos todos, hermanos. Vamos a orar. La hermana Mistala, buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches, mi hermana Mistala. Igualmente, Dios me la guarde. Y vamos entonces ya a inclinar nuestros rostros para que nos encomendemos así a la bondad y la misericordia de nuestro Dios. Vamos a orar. Hermano Cristian, por favor, si pudieras guiarnos en esta oración de inicio, te agradeceríamos. Sí. Bien, Oremos, hermano. Padre Celestial, oramos a ustedes. Venos aquí en esta tarde, Señor, reunidos con un propósito en nuestro corazón, que es indagar, Señor, recibir un poco más de su palabra, meditar en ella, Señor, con el propósito de que podamos ir creciendo en conocimiento, en sabiduría, si usted lo permite, Señor, en adquirir, Señor, un poco más de su esencia. Esas son algunas de las intenciones de estos estudios, Padre, y queremos pedir su ayuda para que nuevamente el día de hoy, Señor, eso pueda ser una realidad en la persona de cada uno, que podamos, Señor, crecer un poco más. Queremos pedir por nuestro hermano, Señor, por el hermano Oscar, que nos va a traer, Señor, la palabra en el día de hoy, que usted pueda estar con él, para que pueda exponer, Señor, todo lo que él ha tenido en su mente, Señor, poder transmitirlo. Queremos una vez más, Señor, recordar a muchos de nuestros hermanos que padecen, Señor. Muchos de ellos, Señor, seguramente han orado por tiempo a usted. Y queremos unirnos, Señor, a esas peticiones de sus hijos que necesitan en su vida, Señor, que usted pueda de alguna manera orar por ellos, Señor. A través del consuelo de su palabra, Señor, a través de la ayuda para tener buenos tratamientos con los médicos, Señor, consuelo también para las familias de aquellos hermanos. Queremos pedir, Padre, que usted pueda estar allí. Queremos también rogar que se quede en medio nuestro y que ayude a cada una de las personas que el día de hoy tienen el propósito de poder estar en este estudio, a que puedan estar rápidamente, Señor, y sin problemas para que sea un lindo momento. Gracias, Padre, por todo. Como siempre, a través de su Hijo oramos. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, mi hermano Oscar, mi hermano Cristian. De esta manera, entonces, estamos ya dando inicio a nuestro servicio. Hermana Elodia, bienvenida, y a quienes se han incorporado durante este tiempo, sean bienvenidos todos. Es un gusto recibirles aquí en plataforma. Está mi hermana Doris también, así que vamos ya a comenzar. Mi hermano Oscar Rivadeneira es el encargado hoy día de impartir la lección. Hermano Oscar, cuando guste, estamos ya listos.
Hola hermanos, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos encontremos cada uno. Un cordial saludo, espero que cada uno de ustedes se encuentre bien. Por favor, me avisan si hay un problema con el internet, porque siento que está medio inestable el internet por este lado. Así que espero tener una presentación fluida del tema y espero obviamente que nos sirva de edificación y de análisis en torno, ¿verdad?, a poder entender y a inquietarnos en relación al título que tiene, ¿verdad?, y que le puse un reino dividido contra sí mismo. Esto va a tener mucho de historia, espero que les guste la historia, y muchas veces nosotros quizás podemos tener dos miradas del Antiguo Testamento. Una mirada histórica, ¿verdad? Y una mirada también de cómo esa historia afecta o nos enseña algo en nuestros días, ¿verdad? Como cristianos, como iglesia y como hijos de Dios. Quiero invitarlos, por favor, al libro de Mateo, al capítulo 12, y esta inquietud sale a partir de dos vertientes, en realidad. Primero, del tema que trajo nuestro hermano Néstor el día lunes, que se llamaba privilegios, ¿no? ¿Qué tan, hablemos, privilegiados nos sentimos siendo hijos de Dios? Me quedo dando vuelta al tema porque lo encontré muy interesante y obviamente que de repente uno no se da cuenta de lo que uno tiene hasta cuando uno lo pierde. Y obviamente que eso es lo peligroso, porque cuando uno pierde esos privilegios, también pierde la vida, y me refiero a la vida espiritual. En el libro de Mateo, además, la segunda vertiente tiene que ver con una conversación que tuvo el Señor con algunos personajes ahí, en el capítulo 12, versículo 22 en adelante, Mateo 12, 22 en adelante, y dice así: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, y de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no, dice, permanecerá. Y si Satanás echara fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por qué nos echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Fíjense que este diálogo que tiene aquí el Señor, ¿verdad?, con estos fariseos, y me llama muchísimo la atención el versículo 25. Sabiendo Jesús, dice, los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y fíjense que este texto, de alguna u otra manera, me traslada inmediatamente, ¿verdad?, a la historia del pueblo de Israel, a bastantes años hacia atrás, ¿no es cierto? Recordemos que el pueblo de Israel, o el reino de Israel, fue majestuoso mientras su rey fue Jehová. Ganaron batallas, conquistaron territorios, echaron enemigos, ¿verdad?, hasta que optaron por elegir, ¿verdad?, a un rey humano, y abandonaron al rey más poderoso que tenían, que era el Señor, que era Jehová. En ese momento empezó a experimentar, ¿verdad?, el pueblo de Israel los excesos de los reyes humanos. Primero Saúl, después David, después Salomón, y después todo lo que pasó, ¿verdad?, con los dos reinos. Saúl cometió errores, sí cometió errores, le costó el reino. David cometió errores, sí, también cometió errores, ¿verdad? Ahora, la diferencia entre Saúl y David es que David pudo arrepentirse a tiempo y pedir perdón al Señor. Salomón, ese hombre, ¿verdad?, que se destaca por haber pedido sabiduría a Dios y que generó un reino quizás muy rico, muy poderoso, pero que hacia los fines de sus días desobedeció y deshonró a Dios, ¿verdad? Porque cayó, ¿verdad?, en el pecado, en la idolatría, en la cantidad, ¿verdad?, de siervas y esposas que tenía, ¿verdad?, y que tuvo, producto de pueblos también paganos, ¿verdad?, y pecadores. Entonces uno se pregunta: ¿de qué nos sirve tanto conocimiento y sabiduría?
si cuando la necesitamos no somos capaces de ocuparla? O ocuparla correctamente, como fue el caso, hablemos, Salomón. Por lo tanto, vamos a ir a la historia, vamos a ir a Primera de Reyes, por favor, capítulo 11. Porque de repente con Salomón nos quedamos siempre en la historia bonita de Salomón, y que se destaca, por supuesto, pero cuando uno va a escudriñar, ¿verdad?, lo que realmente pasó con él, uno se da cuenta que Salomón, de alguna u otra forma, ¿verdad?, cayó en algo que el Señor, de alguna forma, le había dicho que no lo hiciera. Dice ahí en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo del 1 en adelante: pero el rey Salomón amó, además de las hijas del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las geteas. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón, dice, no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió, dice, a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como Dios, como David, dice su padre. Por eso reitero, ¿no es cierto?, ¿de qué nos sirve tanto conocimiento, tanta sabiduría, si no sabemos ocuparla, ¿verdad?, en los momentos que requerimos ocuparla? Que no somos capaces de poder utilizar el conocimiento para poder llegar a los caminos, ¿verdad?, que el Señor nos pide que sigamos. El ejemplo claro fue Salomón. Y esta actitud de Salomón fue la causa, entonces, de la división del reino más poderoso que existió sobre la tierra en aquella época, cuyo rey inicial, ¿verdad?, fue Jehová. Esta actitud de desobediencia, esta actitud, ¿verdad?, de pecado de Salomón, produjo entonces la división de este reino. Y Salomón se olvida del consejo que inclusive le dio su padre David, ahí en Primera de Reyes, capítulo 2, versículos del 2 al 4, cuando el mismo David le dice: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Ese fue el consejo que le dio David a Salomón antes de entregarle el reino. Esfuérzate y sé hombre, anda en sus caminos, observa sus estatutos y mandamientos, sus decretos y testimonios, de la manera que está escrita en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas, ¿verdad?, y en todo aquello que emprendas. Lamentablemente, ¿verdad?, Salomón en sus últimos días no lo hizo. Y por esa razón, entonces, aparece la división del pueblo de Israel. Se divide esta nación, ¿verdad?, en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Un rey, ¿verdad?, que el que le correspondía reinar era Roboam, que venía de la línea, ¿verdad?, de Salomón, que se queda con el reino, ¿verdad?, del sur, con dos ciudades, entre esas Jerusalén, ¿verdad?, Judá, y el otro, ¿verdad?, era Jeroboam, que era un siervo hablemos, de Salomón, ¿verdad?, que de alguna u otra manera se queda con 10 tribus. Hay un alzamiento político ahí, producto precisamente de los abusos y excesos de Salomón en sus últimos años, que había incrementado los impuestos a su gente.
le piden a Roboam, ¿verdad?, que por favor, que él iba a ser rey, ojalá que bajase eso, que eliminara esos abusos. Sin embargo, Roboam, en vez de seguir el consejo de los ancianos, quienes le dijeron a él, oye, haz esto correctamente, baja los impuestos, este hombre siguió los consejos de los amigos, de los jóvenes, que le dijeron lo contrario, multiplica, ¿no es cierto?, el abuso contra este pueblo. Producto de esta situación, entonces se divide este reino. Usted puede leer esta historia con más calma en Primera de Reyes, capítulo 12. Dos cosas, dos reyes, ¿verdad? Ya había de alguna u otra manera una profecía, una advertencia de Dios, que este reino iba a ser dividido y iba a ser entregado a Jeroboam, 10 de los pueblos de las tribus. En Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 37 en adelante, ahí aparece, ¿no es cierto?, la profecía. Dice, yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, dice, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré, dice, a Israel. ¿Hay un micrófono abierto, parece? Sí. Ahí sí. Y yo, dice, afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Esa fue la promesa entregada, ¿verdad?, a Jeroboam. Pero esa promesa estaba condicionada, ¿cierto?, a la obediencia, nuevamente, a la obediencia. Verso 38, a que prestara oído, ¿verdad?, a los mandamientos, que anduviese en caminos rectos, que fuese, ¿verdad?, capaz de guardar los estatutos y mandamientos. Jeroboam obviamente no lo hizo. Creó altares, prohibió a la gente de ir a adorar a Dios a Jerusalén, y ahí se produce entonces, empieza el debacle del pueblo, ¿verdad?, de Israel. Si uno va a la historia después, uno va a ver siempre reyes de ambos lados, algunos buenos, otros malos, otros excesivamente abusivos, pero al final del cabo llega el tiempo en el cual en el año 721 a.C., Israel, el reino del norte, es invadido por los asirios, es esclavizado. Y este pueblo y estas personas son esparcidas por la tierra. Por otro lado, el reino del sur, que era Judá, también va a ser invadido. Por este caso, ¿verdad?, por el Imperio Romano después. Se conserva medianamente unido, porque de ahí iba a llegar el Salvador, que era Cristo Jesús. Pero ya este reino, ¿verdad?, este pueblo, hablemos, no fue lo mismo. Judíos y samaritanos ya no se pueden ver, a pesar de que son, ¿verdad?, hermanos de la misma línea, de la misma raza, no se pueden ver. Los judíos miran a los samaritanos como, ¿verdad?, gentiles, y los samaritanos tienen muy claro esa situación. Y por eso que entre esta situación llega, ¿verdad?, Cristo. Cristo, quien era el único que podía reunir nuevamente a este pueblo, a estos dos reinos. Fíjese que cuando uno analiza, ¿verdad?, esta situación, Cristo llegó, ¿verdad?, a tomar nuevamente posesión de lo que los hombres no habían podido administrar correctamente, de su pueblo, pero con una gran diferencia, que ahora quería, ¿verdad?, o que iba a reinar sobre una Israel espiritual y no física y material. Por eso que cuando llega el Señor, ¿verdad?, le empieza a dar señales interesantes. Y fíjese que siempre se menciona, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Y no se menciona al reino de Judá. ¿Y por qué no se menciona al reino de Judá? Porque el Señor, ¿verdad?, no está hablando de un reino dividido, sino de un reino, hablemos, unido. Ahora, entre paréntesis, me llama mucho la atención también que durante este proceso, ¿verdad?, siempre se mencione la fidelidad de David y no se mencione la fidelidad de Salomón. No sé si se dan cuenta.
de ese gran detalle, David. De los 3 grandes reyes que tuvo, hablemos, Israel, David fue el rey, ¿verdad?, que guardó y destacó por ser fiel a Dios. Salomón, a pesar de que tuvo todo lo que tuvo que hacer, o tuvo todo el poder que tuvo, no logró el nivel espiritual que logró David. Interesante eso. Pero ¿qué pasa aquí, verdad? ¿Qué pasa con Jesús? Bueno, hemos leído muchas veces, ¿verdad?, el libro de el Evangelio Juan en el capítulo 4, cuando Jesús, ¿verdad?, se enfrenta a la mujer samaritana. Y la mujer samaritana, hablemos, no se acerca a Jesús porque él es un judío. Pero ¿por qué no se acerca si son de la misma tierra, de las mismas raíces? Samaria era parte, ¿verdad?, del Israel antes de la división. Y cuando uno lee aquí, ¿verdad?, en Juan capítulo 4, versículo 1, dice en adelante, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue a otra vez, dice, a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Fíjese que ahí Jesús está rompiendo un poco esta rivalidad y busca de alguna u otra manera ya el proceso de anexión, de unificación. Vino, dice, ¿verdad? Perdón, versículo 8. Pues sus discípulos habían ido, dice, a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea, ¿cómo? ¿Verdad? Esto ya es histórico. Esto es una rivalidad que lleva años, producto, ¿verdad?, del pecado y de la transgresión de Salomón, al punto de que no se podían hablar. Los judíos maltrataban a los samaritanos, los repudiaban. Respondió Jesús, verso 10, y les dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua, dice, viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebió él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él, dice, una fuente de agua que salte para la vida eterna. Es interesante, ¿verdad?, cómo aquí Cristo empieza a tener una conexión interesante entre él como judío y la gente samaritana. Y le dice que si ella supiera, ¿verdad?, con quién está hablando esta mujer, se daría cuenta que está hablando con el nuevo rey, con el rey que viene a unir estos pueblos. Porque el Señor ya no quiere estar en presencia, ¿verdad?, de un reino dividido. Y claro, había también, ¿verdad?, una profecía en la cual de alguna u otra manera se iba a unificar este reino. Ahí en Ezequiel, ¿verdad?, en el capítulo 34. Si usted tiene tiempo, ¿verdad?, después puede leer Ezequiel con toda la tranquilidad del mundo, pero Ezequiel, en el capítulo 34, es una profecía enormemente hermosa, donde de alguna u otra manera va a buscar, ¿verdad?, unificar a este pueblo perdido que era Israel. Este Israel no está hablando del reino, ¿verdad?, de Judá, sino está hablando de Israel, del reino, ¿verdad?, del norte. Dice aquí en algunos pasajes, vino a mí palabra de Jehová, leo Ezequiel 34:1, diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos,
no apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis, dices, a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis las enfermas. No vendisteis, dice, las perniquebradas, no volvisteis a reír las descarriadas, ni buscaréis, dicen, las perdidos, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Todo el capítulo 34 habla, mis hermanos, ¿verdad?, de este Israel. Versículo 11 del mismo capítulo 34. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo, y yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Cómo reconoce, dice, su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas, esparcidas? Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día, dice, nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas, en todos los lugares, dice, habitados del país. ¿Quién iba a ser ese pastor? Cristo. Cristo era el único rey, nuevamente, que iba a tomar posesión de un lugar perdido, de un lugar dividido, de un lugar, de alguna otra manera, que estaba devastado. Y entonces, ¿verdad?, para poder darnos cuenta la importancia que tiene Dios, ¿verdad?, y Cristo en relación a su reino. Su reino no puede estar dividido. Su reino tiene que estar unificado sobre la base del Evangelio. Ahora, ¿esto ocurrió? Bueno, dio señales, ¿verdad?, cuando Cristo estaba hablando con la mujer samaritana. Pero ¿dónde más empezamos a ver señales interesantes acá? Mateo capítulo 10, versículos 5 al 7. ¿Qué pasó aquí? Y dice aquí, está hablando Jesús. A estos dos envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo y predicando, diciendo, el reino de los cielos, dice, se ha acercado. ¿A dónde tenían que ir sus discípulos? A buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo capítulo 15, versos 23 al 26. Pero Jesús no respondió palabra. Acuérdense que esta es la historia de esa mujer que le está pidiendo ayuda a Jesús. Esa mujer era una cananea, era una gentil. Pero Jesús dice, no le respondió palabra. Le estaba pidiendo a gritos ayuda. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Era molesta esa situación. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarla a los perrillos. Siempre se ha estudiado este pasaje, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Una mujer que está dispuesta a comer las migajas que se le caen a los perrillos con tal de poder lograr el socorro del Señor. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál era el punto aquí? No es que el Señor fuera, de alguna otra manera el Señor le ayudó, pero no es que era insensible, sino que el objetivo primordial era, ¿verdad?, la casa de Israel. Y esto tiene un sentido, mis hermanos. Tiene un sentido porque para poder nosotros entrar, ¿verdad?, a conocer lo que es el reino de Dios hoy día, ¿verdad?, no podía venir este reino de Dios hoy día sobre la base de un reino dividido, históricamente. Judá, Israel, samaritanos, judíos, gentiles, judíos. El único que podía unificar esto era Cristo. Y por esa razón, entonces, ¿verdad?, empieza este proceso de un trabajo de unificación, pero bajo una mirada espiritual, no terrenal. Por eso es que los judíos nunca entendieron lo que el Señor quería hacer. Porque ellos esperaban hasta el día de hoy un reino parecido al de David. Pero eso ya no iba a ser, sino que iba a ser un reino espiritual. En el último momento, inclusive, antes de ascender a los cielos, sus discípulos le hacen una pregunta. Y es las típicas preguntas, ¿verdad?,
a la cual el Señor le responde ahí en Hechos capítulo 1. Fíjese, en Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Nuevamente, ¿qué es lo que pedían ellos? La restauración del reino de Israel. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. ¿En dónde más? En toda Judea. ¿En dónde más? En Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está. Ahí está la orden. Ahí está el propósito, ¿verdad?, de la unificación espiritual de este reino. Fíjese, ¿qué es lo que tenían que ellos preocuparse? El Espíritu Santo y los apóstoles, obviamente. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Samaria fue la capital del reino del norte, ¿verdad? En Samaria y hasta lo último de la tierra. De alguna u otra manera, ellos se tenían que preocupar entonces de la unificación de estos pueblos y hacer de estos dos reinos uno solo. Romper, ¿verdad?, las rivalidades, romper, ¿verdad?, estas situaciones que había complicado, ¿verdad?, a este gran pueblo de Dios. Y entonces la pregunta es: ¿cuándo empezó esta restauración espiritual? Bueno, en el mismo Hechos capítulo 2, ¿verdad?, con el primer mensaje que entregó, ¿verdad?, Pedro en ese primer mensaje de evangelización, en el capítulo 2, versículo 14 en adelante. Si usted lee todo lo que dice Pedro, lo sella con un versículo interesante, el capítulo 2, verso 36 de Hechos, cuando dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí está el Señor. Ahí está la unificación. Ahí está la restauración espiritual del reino. Y lo tuvieron que conocer y lo tuvieron que, de alguna otra manera, identificar, ¿verdad?, los judíos que estaban presentes en ese discurso. Por eso le dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. No está hablando del reino judío, ni del norte ni del sur, sino que se está refiriendo a la Israel original, de antes de que hubieran reyes humanos, a esa Israel perfecta que el Señor protegía y que el Señor cuidaba. Por eso le dice, ¿verdad?, toda la casa de Israel, ciertísimamente, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Señor, Rey y Cristo. Pero con todo esto, ¿verdad?, de alguna u otra manera, uno podría pensar: toda aquella persona que se consideraba, ¿verdad?, israelita, podría ser parte de este nuevo reino espiritual, este Israel, ¿verdad?, celestial, esta Jerusalén celestial que habla en Apocalipsis. Pues no es así, porque el Señor habla del remanente, de ese grupo de israelitas, ¿verdad?, originales, que nunca doblaron su rodilla delante del pecado y que estaban ahí y de alguna otra manera estaban esperando la llegada de este rey espiritual que unificara a este pueblo. Y entonces empiezo a entender lo que nos dice Pablo en el libro de Romanos. Hay dos textos maravillosos, ¿verdad?, capítulos fantásticos. Está en Romanos capítulo 9 y todo el capítulo 11 de Romanos habla de esto, pero habla, ¿verdad?, de Israel.
Dice ahí en Romanos capítulo 9, versículo 25, por ejemplo, cita aquí Pablo a dos profetas, a Oseas, ¿verdad? Y a Isaías. Como también dice aquí en versículo 25 en Oseas, dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros sois mi pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere, dice, el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Fíjese que el libro de Oseas, en los primeros capítulos, ¿verdad?, está dedicado exclusivamente al reino de Israel. Y el reino de Israel, ¿verdad?, que era el reino del norte, pierde su condición de pueblo de Dios cuando son esparcidos, ¿verdad?, por el mundo. Y el reino del sur, que era Judá, solamente se mantiene por misericordia de Dios, por una promesa que Dios le hizo ¿a quién? A David. Por amor a David. Pero perdieron su condición de pueblo. Por eso que aquí cuando dice, o sea, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Oseas capítulo 1 es tremendamente, ¿verdad?, fuerte, para que lo lean después, cómo él se refiere al reino de Israel, al pueblo de Israel. Inclusive, ¿verdad?, al profeta le dice que se case con una mujer de la vida, con una, hablemos, prostituta. Y de la prostituta tuvo 3 hijos. Estúdienlo. Analicen ese texto, Oseas, capítulo 1. Esa es la condición en que quedó, ¿verdad?, Israel. Ese reino de Israel. Ese remanente, entonces, era que de alguna u otra manera iba a ser parte de esta nueva unificación. Por eso que también Isaías dice, clama tocante, dice Israel. Dice, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuese el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Aquellos que estén dispuestos a aceptar, ¿verdad?, al Señor. Era importante que los apóstoles entendieran este objetivo para poder después incorporar, ¿verdad?, a aquellas personas que no pertenecían a las raíces israelitas y judías como lo somos nosotros. Era importante que este Israel se unificase espiritualmente con el rey que era Cristo, para nosotros poder entender los privilegios que tenemos siendo parte de este Israel espiritual. No se podía hablar de una Israel, hablemos, dividida. No se podía hablar de una Judá, ¿verdad?, aparte de este Israel, sino que Israel era uno solo. Y se está hablando entonces de una Israel entonces espiritual. Por eso, entonces, que en Hebreos, capítulo 8, versículo del 8 al 11, también, ¿verdad?, la palabra de Dios empieza a enseñarnos cosas aquí. Dice aquí, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron, dice, en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando se empezó a dividir el reino. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, ¿verdad?, en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo nuevamente. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a sus hermanos, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Qué interesante, man. Yo, de alguna u otra manera, no sé, de repente a usted quizás no le guste la historia, pero la aplicación de la historia aquí es, hablemos, profunda. Es un trabajo de joyería, la cual hace el Señor. Y de alguna u otra manera me impacta
personalmente cómo el Señor trabaja, ¿no es cierto?, para la unificación y estableciendo un nuevo pacto. Fíjese que creo que es la única ocasión en Hebreos capítulo 8, versículo 8, en la cual se menciona tanto a la casa de Israel como a la casa de Judá. A los dos reinos. Dice aquí, ¿verdad?, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Se acabó. Se acabó la división, se acabó, ¿verdad?, el hecho de que tú eres mejor que el otro. Ahora los dos son parte, ¿verdad?, de un pueblo. Yo me desentendí, dice el Señor, cuando ustedes no permanecieron, dice mi pacto, versículo 9. Dice, yo me desentendí. Cuando dice me desentendí, bueno, hagan lo que ustedes estimen conveniente. Es como hasta el día de hoy, ¿verdad? Ahí están los mandamientos, ahí están. Ahora hagan ustedes como estimen conveniente. Pero mi ley es una sola. Mi pacto es uno solo. Por esa razón, entonces, ya no voy a escribir las leyes sobre piedras, como lo fue, ¿verdad?, en el tiempo antiguo, sino que, ¿dónde iba a escribir sus leyes? En la mente y en el corazón las escribiré. Está hablando entonces de un Israel netamente espiritual. Versículo 12. Porque seré propicio, dice, a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Por esta razón, mis hermanos y hermanas, nosotros no podemos mezclar mandamientos del antiguo con el nuevo. Porque todo lo que vemos en el antiguo pacto está validado por Dios. Por eso no diezmamos, por eso que no somos sabatistas, ¿verdad? Porque todo, ¿verdad?, perteneció a una época en la cual el Señor se había desentendido. Y así fue. Por eso que dice, versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Por esa razón, mis hermanos, entonces el bautismo, ¿verdad?, la confesión, el arrepentimiento, el bautismo, no es algo voluntario. Es el pasaporte para ingresar a este reino. Es el medio, es la visa, ¿verdad?, es la residencia oficial de Dios para entrar a este reino. Y el que no esté, ¿verdad?, visado de esa manera no puede entrar. Gálatas capítulo 3, versículo 23 en adelante. ¿Qué dice Pablo nuevamente? Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser, dice, reservada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos, dice, a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judíos ni griegos, no hay esclavos ni libres, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno, dice, en Cristo Jesús. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje, entre paréntesis, ¿verdad? El concepto de linaje viene del hebreo esperma, que dice, que significa hijo biológico de Abraham sois. Y herederos según dice la promesa. No sé si le están dando, se dan cuenta cómo se va hilando esta historia, cómo se va transformando. Usted y yo somos del linaje de Abraham. ¿Y cómo pertenecemos al linaje de Abraham? A través del bautismo, a través de Cristo Jesús, a través del Rey. El Rey nos dio a nosotros la residencia, a ser parte de este reinado, hablemos de espiritual de Israel, esta Jerusalén celestial. Por eso, ¿verdad?, nosotros no somos una excepción, no somos como un apéndice, porque Cristo no nos hizo así. Por eso que ya dice aquí en el verso 28, yo tengo un reino que ya no hay judíos, no hay griegos, no hay esclavos, ni libres, ni varón, ni mujer, porque todos sois vosotros uno en Cristo Jesús. Yo soy ahora el Rey. Yo tomo posesión, ¿verdad?, de lo que los hombres no fueron capaces
de administrar bien. Y por eso que entonces verso 29 dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Qué maravilloso, qué tremendo. Por eso que me acordaba yo, y lo asocio con el mensaje del día lunes, ¿no es cierto? Privilegios. Privilegios. ¿Es un privilegio? Es un privilegio. Por eso que aquí, nuevamente, la acepción linaje viene del concepto, ¿verdad?, de la raíz esperma, que dice hijo biológico. Cristo nos hizo herederos, familiares, no sé, relación directa, ¿verdad?, con ese Abraham bíblico. Conclusión. Todo este análisis, que sin duda es mucho más profundo, tiene que ver con una advertencia en torno a no permitir entonces que nuevamente, por razones humanas, se pueda dividir el reino. Cuando hablo de reino hoy día estamos hablando de la iglesia. Porque ahora el rey, ¿verdad?, es Cristo. Y Cristo ahora pone las premisas, las leyes y los mandamientos. Y nosotros, ¿verdad?, somos súbditos del Señor, que debemos obedecer y no imitar lo que hizo Roboam, Jeroboam y todos los reyes antiguos, sino que todo lo contrario, tenemos que sujetarnos entonces a este nuevo pacto, cuyo rey entonces lo toma y lo asume Cristo en propiedad absoluta, porque él compró ese derecho a través del derramamiento de la sangre allá en la cruz del Calvario. Y entonces, nuevamente, cuando leemos 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, empieza a tener mayor sentido y mayor importancia para el cristiano cuando dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Por eso que somos un linaje escogido, por eso que somos un real sacerdocio, por eso que somos una nación santa. Y como somos una nación santa, lo que nos corresponde entonces a cada uno de nosotros es cuidar por hacer lo correcto. Por eso que las iglesias, el reino, no tan solo tiene que preocuparse de predicar el evangelio. Sí, es una prioridad número uno, sí, pero también se tiene que preocupar del crecimiento interno de la iglesia. En esas dos líneas tenemos que conducirnos. En la predicación del evangelio y en el crecimiento y en el cumplimiento absoluto de los mandamientos internos de la iglesia. No podemos llenarnos de personas que se arrepientan y la iglesia esté débil. No podemos llenarnos de personas que se arrepientan y la iglesia no crece, porque entonces estamos invalidando el esfuerzo que hizo el Señor para unificar este reino. No podemos estar predicando la salvación y cuando llegan las personas, ¿verdad?, no ven crecimiento, no ven madurez, no ven a los ancianos, no ven a los diáconos, no ven a los maestros. Entonces, ¿qué pasa? El crecimiento tiene que ir, ¿verdad?, paralelamente, interno y externo. Y por eso que los hermanos y hermanas, ¿verdad?, que somos parte de este reino, de esta nación santa, este pueblo adquirido por Dios, entonces tenemos que de alguna forma preocuparnos por la madurez de la iglesia. ¿Qué sacamos con predicar y predicar, verdad? Cuando las personas llegan a la iglesia, ven una iglesia débil. Y muchos de ellos vienen con influencias externas y no dividen la iglesia cuando vienen con doctrinas externas muchas veces. Claro que sí da. No hemos vivido divisiones de la iglesia por razones humanas y carnales. Por eso que el mismo Pablo advierte aquí en Efesios capítulo 4, versículo 14 al 16, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, ¿quién? Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por toda la coyuntura, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir
edificándose en amor. Hermanos, esta cosa, ¿verdad? Este proceso, perdón, no cosa, sino este proceso, esta iglesia, esta institución divina, tiene que crecer fortalecida. Las iglesias, de repente, ¿verdad? Estamos siempre esperando que otros hagan la pega que tenemos que hacer cada uno. Sin embargo, cada uno tenemos que rendir cuenta por lo que yo hice adentro también. 30, 20 años, 40 años, sigo igual. He crecido, he madurado, me he preocupado de qué pasa con este reino. ¿El Señor cuando venga me va a pedir explicaciones de mi talento? Sí, claro que me va a pedir explicaciones. ¿Y conocemos cómo es el Señor? Sí, es un Dios celoso y exigente y perfeccionista. ¿Ok? ¿Qué vamos a entregarle entonces? ¿Qué iglesia le vamos a entregar? ¿Qué reino le vamos a entregar? El mismo reino que él vio, cómo se deshacía este reino de Israel allá en el Antiguo Testamento, al punto de que ya no eran nada. O vamos a entregar una iglesia fuerte, majestuosa. Por eso es que, para finalizar, nuevamente, si bien es cierto, el Señor ahí en Mateo capítulo 12 se está refiriendo, ¿verdad?, a un cuestionamiento, pero se está refiriendo también a algo interesante. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Mateo 10:25. Por eso que muchas veces las iglesias del Señor se dividen y algunas desaparecen. ¿Por qué? Por lo que dice el Señor. Cuando nos dividimos, somos asolados. Cuando nos dividimos, ¿verdad?, no vamos a permanecer. Porque Satanás hace su trabajo y rompe la armonía de la iglesia. Mucha historia, mis hermanos, muchos consejos. Fue difícil armar esto. Yo creo que hay mucho más, ¿verdad? Cuando nosotros profundizamos, por ejemplo, en Oseas, capítulo 1, capítulo 2, vemos esa profecía que se le da, ¿verdad?, a Israel, y ahí de alguna otra manera se nota, ¿verdad?, qué perdido estuvo ese reino, cuánto sufrieron y cuánto se perdieron. Y si Judá permaneció, fue solamente por misericordia de Dios, porque Dios le había prometido a su hijo David que iba a cuidar de ese pueblo. Espero, mis hermanos, que este mensaje haya sido claro, y si no ha sido claro, me lo dicen, lo tocamos de nuevo, lo profundizamos más, pero lo que sí tenemos que concluir es que nosotros necesitamos un reino fuerte, unido internamente, para poder llamar, ¿verdad?, los nuevos miembros que sean parte de este reino, ¿verdad?, poderoso de Dios. Gracias por su tiempo, mis hermanos, que Dios les bendiga. Hermano Sergio. Muy bien, hermano Oscar, le agradecemos enormemente el esfuerzo, una lección tremenda que nos ha presentado, cómo nos ha transitado acerca de ayer el Israel del Antiguo Testamento para llegar al Israel espiritual de estos días, la iglesia. Me ha parecido tremendamente edificante y oportuna la lección, hermano. Interesante cómo ha podido desarrollar así la unificación de este reino a través de nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo. Para aquello vamos a agradecer, como siempre, vamos a agradecer a nuestro Dios. Quiero agradecer también a quienes nos han acompañado. Hoy día tenemos una linda plataforma de hermanos que nos han venido a visitar. Gracias a ustedes por dedicar este tiempo al caer la tarde acá en nuestro país. Nos juntamos cada noche entre las 8 y las 9 de la tarde para traer tan interesante lección como nos trae hoy día mi hermano Oscar Rivadeneira. Está mi hermano Alejandro. Hermano Alejandro, si fueses tan gentil, por favor, por abrir tu micrófono y guiarnos en una oración. Hemos estado orando por la hermana Berta, fue intervenida, me dice la hermana Mistala, algunas situaciones que se han presentado que probablemente no eran esperadas. Me gustaría que la hermana, si sabe algo, luego nos pudiera contar acerca de la salud de la hermana, pero de momento vamos a estar orando por ella. La hermana Berta fue operada, tengo entendido, y sobre esa situación vamos entonces a orar a nuestro Dios por la pronta recuperación de nuestra hermana Berta Guerra. Así que vamos a orar. Hermano Alejandro, si fuese tan gentil entonces guiarnos en la oración. Vamos a orar.
Padre Dios, Padre amado, una vez más en este día vamos a usted en oración para dar gracias primeramente porque usted nos ha dado la oportunidad de poder participar en el estudio de su palabra, el poder así también fortificarnos cada uno en el espíritu conforme al conocimiento que usted nos da a través de las escrituras. Así también la oportunidad de poder participar con nuestros hermanos y hacer comunión también, Padre Dios, a través de esta reunión. Así también oramos y rogamos, Padre Dios, por la hermana Berta. Usted, Padre Dios, conoce y sabe lo que está sucediendo con ella en este momento en cuanto a su salud. Creemos y tenemos fe que cuando hay 2 o 3 reunidos, usted está en medio. Cuando 2 o 3 personas se ponen de acuerdo para pedir algo, usted lo da. Por eso le pedimos que usted, Padre Dios, le fortalezca, le ayude a recuperar su salud, que conforme a su voluntad, usted, Padre Dios, haga con ella. Damos gracias por todo, rogando y pidiendo en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro mediador. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, mi hermano Alejandro. Dios me lo bendiga. Como es habitual, mi hermano Néstor nos comunica o nos cuenta básicamente de los hermanos y visitantes que a veces están así en el Facebook, recibiendo también la lección. Hermano Néstor, estoy contigo. Bien, hermano, buenas tardes a todos. Sí, estuvieron aquí en Facebook Giovanni Morales Rivera, Alicia Zamora, Julia Verónica Flores Navarro, Vani Pinto, Joel Lalana Velázquez, John Nilson Rivero, Ramón Herrera, Soledad Lorca Martínez, César Morales. Todos ellos estuvieron atentos a esta tremenda predicación que hizo el hermano Oscar, y le damos las gracias a él y también a los que estuvieron ahí en Facebook, y le decimos que más tarde este tema estará puesto en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Iglesia de Cristo PDA. Pueden suscribirse, pueden dejar su salud, sus notas, sus apreciaciones, qué les pareció el tema, etc. Vamos a ver algunos saludos. A ver, dice aquí, a ver, Alicia Zamora dice, a ver. Buenas tardes, familia de la fe. Nuestro buen Dios continúe bendiciendo a todos los presentes en este estudio. Ramón Herrera dice, buenas tardes, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Gracias, hermano Oscar, por este interesante tema. Joel Alana Velázquez dice, buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga a todos. Gracias a Dios por su palabra y el esfuerzo que hacen por predicarla. Luego cita Hebreos capítulo 7, verso 11 al 12. Y, disculpen, tomo un remedio hasta ahora, así que siempre me toca. Dice, la perfección, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Eso es lo que tenemos, hermano Oscar. Hermano Sergio. Ya, hermanito, está bien. Bueno, antes de dar la palabra, me gustaría, la hermana Marixa parece antecedente de la hermana Berta, si nos pudiera contar así cortito. Voy a permitir silenciar los micrófonos para poder ya iniciar esta. Ahí sí. Hermana Mistala, ¿está por ahí? Si nos puede contar alguna cosita que usted sepa de la salud de la hermana Berta. Buenas noches, hermano. Dios les bendiga. Buenas noches, mi hermanita. Sí, bueno, me pasaron este mensaje de que la hermana en la operación, durante el periodo de la operación, le consiguieron unos hallazgos allí intestinal. Entonces, y pues ha tenido sangramiento. Entonces, que sigamos orando por ella. Amén. Eso es lo que necesito. Gracias, hermano. Gracias a usted, mi hermana. Ya hemos escuchado a la hermana Mistala por la salud de la hermana Berta. Acuérdense, doblar sus rodillas, orar a Dios e incluir a la hermana Berta por la pronta recuperación de aquella operación a la cual fue sometida.
Muy bien, volvemos. ¿Algún comentario, hermano? Me ha parecido interesante la lección del hermano, cómo ha podido desarrollar su lección, llevándonos así al Antiguo Testamento para hablarnos acerca de estos dos reinos, el reino del Señor que se había dividido y posteriormente ahora la unificación en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Comentarios. Si alguien tiene alguna apreciación, alguna pregunta que quisiera hacer, es el momento para que ustedes puedan abrir micrófonos y hacernos saber. Invitándoles para el día de mañana, siempre a las 8 de la tarde, para poder continuar entonces con esta serie de lecciones que estamos día tras día. Comentarios, si alguien tuviese algo que decir, levante la mano, hágame una seña, abra su micrófono y estoy entonces en eso. Bien, ahí veo a mi hermana Doris que está levantando su manito. Hermana, buenas noches, Dios me la bendiga. ¿Cómo está usted? Hermanito, lo bendiga. Agradecerle a Dios y al hermanito Oscar que nos ha traído ese excelente estudio con el reino dividido, Salomón y todos los anotado, porque yo no entendía esa partecita, pero ahora lo voy a seguir leyendo porque ha sido muy interesante, me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Yo lo he leído, pero no lo había entendido como ahora lo ha explicado el hermano Osquitar. Que Dios me lo bendiga y a él y a su familia y que lo siga usando nuestro Dios para que nos siga predicando. Amén. Gracias, hermano. Gracias, hermano. A usted, mi hermana Doris, para acompañarnos y también compartir esta noche con nosotros. Por ahí está mi hermana Mercedes, enseguida voy con Galaxy, dice ahí, pero voy, hermana Mercedes, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, hermanito. Muy interesante el tema, me encantó, me agradó bastante y me quedé más sorprendida de querer aprender algo más. Yo quería preguntarle si habrá otra oportunidad para agrandar más el tema, porque está muy interesante y da ganas de saber y seguir más y aprender cada vez más lo que nos están guiando. Gracias, hermanito. Ojalá por favor. que amplíe el tema, porque mucha curiosidad nos ha dado por saber más. Gracias. Muy bien, vamos a preguntarle inmediatamente a Oscar. Hermano Oscar, ¿qué puede responder ahí a la hermana Mercedes? Perdona, no sé si se escucha, ¿me escucho bien? Sí. Sí, Oscar, adelante. De repente se me corta. No sé si la hermana estaba pidiendo mayor profundización del tema, ¿sí? ¿Eso era? Sí, que pudieras continuar con más detalles, entregar más detalles acerca de la misma. Sí, bueno, sí, se podría. Lo que sí hablemos, recomendar es poder entender, por ejemplo, el libro, yo había mencionado el libro de Oseas, ¿no? El libro de Oseas se dedica exclusivamente en sus 14 capítulos a lo que es el reino de Israel y cómo es, hablemos de alguna manera, castigado también y la concepción de Dios. Y claro, Efesios también da, hablemos, señales acerca de este evento en el capítulo 2, versículo 11 en adelante. Entonces, claro que se podría seguir, hablemos, profundizando y sería interesante en una segunda ocasión verlo con mayor quizás detalle para poder tener sentido o darle sentido, porque somos hoy día un pueblo adquirido por Dios, ¿no es cierto? Si no entendemos el origen, nuestra base, va a ser muy difícil tener construir una pertenencia a lo que es el reino de Dios, si no sabemos por qué estamos ahí. Pero se podría trabajar más adelante, sí. Me recuerdo del libro de Gálatas, capítulo 6, verso 16, por ahí, que dice que somos el Israel de Dios del Antiguo Testamento, la iglesia constituida sobre la base de nuestro Señor Jesucristo. Venimos a formar entonces aquel Israel. Por ahí es Gálatas, y me parece que la hermana Rosa, hermanita Rosa, ¿estás tú ahí? Sí, hermano, buenas noches. Buenas noches, mi hermana. Bueno, Cuéntenos. En primer lugar, felicitar al hermano por su estudio, muy bueno. Y tengo una pregunta. Adelante. La invasión que sufrieron los israelitas por el rey Nabucodonosor, ¿fue antes de esta? Que el reino del norte que fue invadido por los sirios, como dijo el hermano. Vamos con él.
Hermanita, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas Tengo tardes, entendido que, y me corrige lo de hermanos que son más maestros que yo, que sí, fue antes. Fue antes hablemos, porque cuando Israel, el reino del norte fue invadido por los asirios en el año 700 y tanto, antes de Cristo, hablemos, ahí desapareció Israel. Como reino, hablemos, del norte. Y Ya, fueron porque yo tengo- esparcidos, ¿no es cierto?, por toda la tierra. claro, Ujú. yo tengo una confusión con eso, hermano. Ujú. Entonces, por eso le preguntaba. Ujú. Bueno, le vuelvo a repetir, muy bueno su estudio y lo había desconocido y lo encontraba como extraño y es que se sacó la barba, hermano. Sí, Entonces, por hermanita, eso. es que me estaban ofreciendo trabajo de viejito pascuero, así que preferí sacarme la barba. Sí, muchas gracias, hermano, por su estudio, ¿no? Muy bueno. Muy bien, Gracias, muy hermanita. bien. ¿Algo más, hermanos, que alguien quisiera aportar antes de retirarnos? Estamos a mitad de semana, mañana, día jueves, tenemos otro hermano de invitado para la predicación y esperamos contar con ustedes también. Será otro interesante estudio. Si no hay nada más que decir, permítanme entonces agradecerles nuevamente. Buenas noches, mis hermanos, que Dios les bendiga. Y a ver si mañana tenemos vida y salud y nos volvemos a reencontrar. Que Dios nos dé un buen descanso. Estamos Amén, despedidos, hermano. hermanos. Buenas noches. Amén, hermanito. Dios los bendiga a todos. Chao, Saludos, chao, mucha chao, hermano bendición. Alejandro. Gracias. Nos vemos Sí, mañana. Chao. Gracias. nos vemos Chao, hermanos. tomorrow. Hermanos, Dios te bendiga. Chao, Bendiciones hermanita. a Chao, todos, hermana hermanitos. Blanca. Que Dios los Bien, bendiga. Hermano cuide. Richard, hermana Mercedes, hermano Tobías está por ahí también. Hermano Eleazar. Varios hermanos que hoy día nos acompañaron en plataforma. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Amén, hermano, igualmente. Gracias por estar acá. Muy bien. Saludos. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, don Richard. Estén muy bien. Igualmente, Igualmente. cuídese. Saludos a la familia. Gracias, igual. Gracias, gracias. Bueno. Buenas noches, jóvenes. Chao, muchachos. Cuídense. Buenas noches, chiquillos.